El poder. Es correcto. Vamos a iniciar este día con la unidad número 3 que vamos a estudiar el poder. Y con respecto a digamos, a este tema, a esta unidad con lo cual vamos a iniciar este día, hay que distinguir dos cosas fundamentales. La primera es que en la unidad 1, donde vimos estas nociones básicas, donde comenzábamos a ver de qué trataba la ciencia política, qué estudiaba, de qué se encargaba, veíamos principalmente que la ciencia política tiene un especial gusto, una especial atracción por estudiar el poder, la relación de poder, el tema de cómo se ven la relación dominantes y dominados, todas estas repercusiones en las cuales está involucrado en las relaciones el poder. Y frente a esto, nosotros ya vimos un concepto básico de poder. ¿Alguien me puede recordar qué es el poder o cuál noción de poder estudiamos en esta clase? ¿Nadie lo recuerda o una idea, por lo menos desde la cual la estudiamos al inicio del ciclo? El poder. ¿Nadie lo recuerda? ¿Qué era el poder? Link, yo recuerdo que estudiamos que el poder no se tiene en sí, el poder se Yo ejerce. recuerdo que era, Ok, sí, dígame. yo recuerdo que era hacer que una persona haga lo que uno. Ok, perfecto. Vean, con estas dos cosas que han dicho, en primer lugar, la primera es que el poder no se tiene, es decir, no es algo tangible que yo lo pueda tocar, acariciar y decir, este poder es mío. El poder no funciona de esa forma. El poder es algo que existe y que solo se puede ejercer. Y lo puede ejercer exclusivamente una persona que lo tiene. Es decir, no basta decir yo tengo el poder, sino que la persona que tiene el poder no anda diciendo que tiene poder, solo hace ejercicio de él, lo utiliza. ¿Y en qué forma lo utiliza? Bueno, cuando hace que otra persona haga lo que él quiere que haga. Aquella circunstancia donde una persona logra que otra haga lo que la otra quiere. Por ahí va la noción de poder. Esa noción de poder nos va a servir. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estudiar una concepción distinta de poder, pero antes de entrar, el segundo elemento que quería hablar, que es importante, cuando hablamos de poder existen dos formas de entender el poder. Una en tanto a el deber ser, y ojo con eso, y se lo voy a escribir en el chat para que no lo olviden, una noción de poder que está relacionada al deber ser y otra noción del poder relacionada al ser. Creo que ahorita ya vienen de filosofía, ahorita vienen activos, vienen filosofando, ¿no? Entonces saben distinguir cuáles las implicaciones del ser y las implicaciones del deber ser. ¿Cuáles son las diferencias de estas dos concepciones cuando yo digo el poder según el deber ser y el poder según el ser? O no le agreguemos el poder, solo alguien que distinga entre deber ser y ser. ¿Hay una distinción entre estos elementos o simplemente es un juego de palabras? Buenos días. ¿No días? Sí, hay una distinción entre el ser y el deber ser, ya que el ser puede ser una persona que sea, por ejemplo, que él haga algo nada más por hacerlo, pero el deber ser es la forma más correcta, diciéndolo así, de hacer algo. Lo que Más o menos debería. por ahí. Ajá, así es, lo que debería ser, así es. Ok, perfecto. Sí, eso ya lo habíamos tocado en una clase, no me recuerdo de qué materia, lo siento, normalmente estoy medio dormido, igual que ahora, pero se tocaba que el deber ser era la forma en la cual se esperaba que se actuara, y el ser era la realidad, lo que estábamos viviendo y cómo se vivía. Es correcto, esa es la diferencia. Dice Jonathan Mauricio, deber ser es lo que está establecido para que actuemos de esa manera. En Introducción al Estudio del Derecho lo hemos visto, el ser somos nosotros quienes van dirigidas a esa forma de cómo deberíamos de actuar. Vean, esto es importante, esta pregunta es importante porque el poder tiene esta división también, es decir, el poder puede ser entendido como deber ser, que es el área que las ciencias políticas han dejado de lado, es decir, la ciencia política, el politólogo,
amante del poder, de estudiar el poder, de entenderlo y ver las relaciones de poder, se ha olvidado de estudiar y hacer una propuesta de poder que esté dirigida al deber ser, es decir, aquella concepción del poder que nosotros esperaríamos que fuese el poder. Y no, sino que se ha quedado con la única noción o con la noción de el ser. Es decir, este concepto que les he pedido, el concepto que estudiamos al inicio del ciclo, de donde una persona con poder tiene la capacidad de obligar a otra o tiene la capacidad de que si él da una orden, otra persona acate o siga esa orden. Por lo tanto, ese es el deber, ese es el ser del poder. Cuando alguien ejerce el poder, una relación de dominación, como facultad de hacer que el otro haga lo que él quiere o que no haga lo que él quiere. Ese es el ser del poder. Y de allí se derivan conflictos históricos, problemas grandes. Por ejemplo, en Europa, de los más grandes es el tema de Hitler. Una persona con demasiado poder al final logra crear ciertos genocidios. Otro ejemplo es por el caso de China, y de esto sí hay que hablarlo. Por ejemplo, en China, en la actualidad, hay una especie de genocidio, y a propósito de que en el chat ahí vi que se estaban peleando con el tema del genocidio, ahora nos va a servir esa calentada que se dieron en filosofía hablando del genocidio. Creo yo que eso hicieron. ¿Por qué? Porque en China, por ejemplo, no pueden tener más de un hijo, porque está prohibido de parte del Estado por la cantidad de población que tiene el país. Y mucho más, hay un enfrentamiento a esta lógica de si son mujeres, es decir, si la persona que van a ser es niña. Existe, y en esto sí, nunca he visto un grupo feminista en contra de esto, donde el Estado chino comete genocidio contra una gran cantidad de niñas. Si va a ser niña, posiblemente sea por orden del Estado que se les dé un aborto. ¿Por qué? Porque una niña representa la capacidad de seguirse reproduciendo como especie humana y por lo tanto el Estado chino está en contra de esto. Nunca he visto digamos, una protesta, un movimiento feminista reclamando a esto, porque, ojo, aquí hay un problema teórico de por medio. China no plantea esto y no hace pública esta información, sino que lo hace como una ley nacional de control de población, donde la misma población se ha visto beneficiada de esta situación. Por otra parte, China no es vista con los mismos ojos que es visto, por ejemplo, Estados Unidos. Si Estados Unidos hiciera esa misma actividad, esto ya se hubiera dado, ya hubiera visto una protesta, incluso ya se hubiera hecho algo a nivel internacional, porque China es más hermética en cuanto a las decisiones internas de su país. En cambio, Estados Unidos es más abierto, casi se va a decirle a todos los países del mundo qué es lo que va a hacer. Por lo tanto, las formas de hacer política, las formas de ejercer el poder son distintas y han hecho que esto, digamos, no se vea o al menos no cause ese sentimiento donde un Estado básicamente hace un genocidio y específicamente a niñas. Uno de los mejores ejemplos de líder, solo que con ideales socialmente y humanamente no aceptados, Hitler. Hay que definir qué entendemos por líder, porque líder no solamente es el que tiene la capacidad de ordenar y dirigir. Ahí hay que tener cuidado. Esa es una concepción un poco romántica de Hitler en el sentido de que se trata de humanizar su conducta cuando de humanitaria no ha tenido absolutamente nada. Y no es el único. En el sentido siguiente, ¿no? Humanamente no aceptadas, ¿qué significa? Eso significa que somos capaces de todo, de perdonarle todo, porque es un buen líder. Ahí hay que tener un poco de cuidado con eso. Salvador Ernesto, perdón, pero me confundo con las clases. ¿En qué sentido? Dígame, Salvador. No, ese era solo un comentario. Ahora que tocas el tema de China, a mí siempre me ha nacido una curiosidad muy grande. Sabemos que China, por cultura, impone lo que es el quitar
quitar del individuo lo que es su derecho de ejercer su propia opinión. Sabemos que el gobierno ya lo tiene establecido por cultura y por esto es que no se dan como que digamos, hey, aquí hubo una marcha. En China obviamente no se va a dar. Y otra cosa que sí hemos notado es que cuando otro gobierno, otro país, quiere intervenir en esto respecto a derechos humanos o libertad de expresión, China lo toma de manera política y se crean como barreras, como fronteras y como estas necesidades de guerra. Un gran ejemplo es Estados Unidos, que cuando ha querido meter, como dirían las abuelitas, su cuchara en esa índole, pues se terminan con problemas políticos bastante grandes. Entonces mi duda es, ¿habría una forma de que China pasara a ser como cualquier otro país con las libertades del individuo que, por ejemplo, nosotros gozamos? Una pregunta sumamente complicada y quiero ver si te la puedo responder porque es un tema de interés. En primer lugar, hay que saber algo fundamental, que esto deriva de derechos humanos y demás. La condición de persona solo te la puede garantizar en un Estado moderno, es decir, en un Estado como lo entendemos hoy en día, una constitución. ¿Y por qué solo una constitución te lo puede dar? Bueno, porque tenés que plantear cómo te vas a enfrentar en la estructura estatal, es decir, el lugar, la sede donde vos vivís como persona, tiene que administrar a otras personas como por lo tanto, la forma en que se enfrenta ese aparato a las personas tiene que estar establecido y garantizado en un texto, que eso lo conocimos como constitución. Eso por una parte. Por otra parte, en esa misma constitución, para garantizar siempre tus derechos fundamentales, debe de estar regulado cómo tu Estado, es decir, tu garante de derechos, que es el Estado, cómo se va a relacionar frente a otros derechos. Es decir, por ejemplo, el Estado salvadoreño se ve obligado y entiende su responsabilidad frente a la persona en la Constitución, pero también en la Constitución se establece cómo se va a relacionar, por ejemplo, con Guatemala, con Honduras, con Estados Unidos, con China, con Alemania, etcétera, etcétera. ¿Por qué se debe establecer eso desde un texto constitucional? Bueno, porque históricamente sin ese texto existen una gran cantidad de vulneraciones de derechos fundamentales y hay una pérdida de algo importante que se llama soberanía, la capacidad de un pueblo en decidir el rumbo de ese mismo pueblo. Por lo tanto, estos ejemplos, China, Estados Unidos, son los principales en este debate porque, por un lado, Estados Unidos promueve la idea de las relaciones entre estados, es decir, él ayudando a otro y él interviniendo en asuntos de otro estado, que desde la idea humanitaria se escucha bien, un estado brindando ayuda a otro, pero sabemos que históricamente no ha sido únicamente ayuda la que hace Estados Unidos. Y por otra parte, tenemos China que está en contra de las intervenciones de un Estado en asuntos de otro. Por lo tanto, ellos defienden el tema de la soberanía, es decir, el pueblo, el Estado decidiendo para sí mismo sin la opinión de otros. Son los paradigmas. Ahora bien, en la Constitución china se establece algo sumamente importante. China, como vos lo decís, y lo decís muy bien, no hace referencia a temas de derecho, sino que a temas culturales. China, al ser del lado oriental, no entiende el poder ni las relaciones de poder como nosotros los occidentales, donde hay alguien sometiendo a otro. En China tienen otra filosofía, otra cultura donde las relaciones, esta idea de que no dan la mano, sino que hacen una genuflexión, donde saludan así, que todos le hacemos así, hasta en son de broma, eso tiene un significado en ellos, donde uno acepta que es más pequeño que el otro cuando uno saluda de esa forma. Y esa forma es un saludo de interacción de humildad. Por lo tanto, no hay una intención de que uno quiere dominar al otro. Los chinos no ven esa idea en sus relaciones entre personas ni su relación con el Estado. Ellos no entienden o no asimilan la relación gobernantes-gobernados como una relación de poder donde están siendo sometidos, sino que ellos lo ven como alguien que administra por el bien de todos, porque ya ahora en este Estado moderno, el Estado moderno chino ha sido fundado en las bases de Mao Zedong,
Y Mao Zedong, este teórico, filósofo de izquierda también, tenía a la base la idea de familia. Por lo tanto, un chino no ve el Estado como nosotros lo vemos, como un gobernante. China y su población ve al Estado como una unidad familiar donde el presidente, los gobernantes administran para la familia, ¿sí? Por lo tanto, esa idea, así como nosotros vemos distinto cuando nos regaña un profesor, cuando nos regaña nuestro papá, hay una diferencia fundamental, porque a nuestro profesor, si bien es cierto, le podemos dar legitimidad de que es nuestro profesor, nos puede corregir, etcétera, pero nunca va a ser lo mismo como nuestro padre, porque nuestro padre puede sacar el cincho hasta un trozo de leña y nos va a amenazar que nos puede pegar, y nosotros nos vamos a enojar, pero no nos vamos a ver ofendidos. Incluso a más de alguno de nosotros, cuando estábamos pequeños, nos pegaron nuestros padres y nunca nos sentimos ofendidos porque al fin y al cabo veíamos esa figura paternal. En cambio, si un docente nos amenazara con el cincho, con un trozo y con el palo de escoba y que nos quiere pegar por no hacer caso, ahí somos capaces de irnos a guerra contra el docente. Esa es como una diferencia fundamental dentro de eso. Y lo otro es que China, en este sentido de entender el Estado como familia, cuando nosotros como hijos nos portamos bien y hacemos las tareas que nos dicen en nuestro hogar, siempre tenemos recompensa. China es así. Si vos como ciudadano chino respetás las leyes, sos pro Estado, sos pro gobierno, siempre hablas bien de la buena administración de China, el mismo Estado chino te recompensa. Es decir, si vos hablas bien siempre del gobierno, hablas bien de las cosas que se hacen en China, el Estado chino te ofrece becas, te ofrece empleo, te ofrece vuelos a cualquier parte del mundo como al 10% del precio original. En cambio, si vos sos antisistema, sos antigobierno, el mismo Estado te pone los impuestos tal cual son, te pone los precios tal cual son y no te ofrece empleo. Por lo tanto, actúa en un sentido familiar y por eso no vemos lo que vos decís, que la gente sale a protestar en China, etcétera, etcétera. Ahora en Hong Kong, que es, ahí hay un dime y direte de a quién obedece, hubo unas protestas el año pasado porque hubo intervención de Estados Unidos en esa manifestación, no porque no hubiese habido. Más o menos por ahí va la situación de China. Es un poco compleja. Y como dice Víctor, en Estados Unidos el valor, lo que se le tiene apreciación es al dinero. En cambio en China no. En China lo importante es el Estado. Es decir, si usted le pregunta a un salvadoreño qué prefiere, ser el millonario o que la población de todo El Salvador tenga estabilidad económica, creo que cualquiera diría, no, prefiero tener yo millones y no que la población de nuestro país tenga estabilidad económica. En cambio, en China prefieren que exista estabilidad económica en todo el país y no ser millonarios uno. Tienen una visión más colectiva, una visión más de ser en comunidad distinta a la de nosotros. No sé si más o menos queda claro eso, Salvador. Bueno, vean. Sí, todo bien, y que como dices es un tema un tanto complejo y yo creo que poco a poco podemos ir tocando todo lo que son gobiernos y formas de gobierno. Es correcto. Vean, con respecto a esto, a lo que quería llegar con analizar el poder desde el deber ser y el ser, es que todas las concepciones de poder que nosotros manejamos, como los ejemplos que le decía, me voy yo acá a las personas que están conectadas y le puedo decir a Diego Alejandro que encienda su cámara, a Fátima Morán encienda su cámara, a Freddy Steven encienda su cámara, porque les quiero preguntar, eso yo tengo el poder y la facultad de hacerlo, porque en primer lugar la legislación universitaria me da libertad de cátedra y es una facultad legal que yo tengo. Y me da mi posición de docente frente a ustedes esa facultad. Ese es ser, el ejercicio del poder. Así es, ¿sí? Tengo capacidad de que usted haga lo que yo quiera, siempre y cuando no sea algo que ponga en peligro su dignidad y no contradiga ninguna ley. Hasta ese momento ese es el ser. Pero ¿cuál es el concepto? Tenemos que buscar, tenemos que cambiar ese concepto de poder porque parte de no resolver las crisis económicas de un Estado,
parte de no resolver el desarrollo local de un municipio, parte de no resolver el sistema de salud y de educación de nuestro país es que las personas que al final llegan a desempeñar un cargo público no entienden el poder en la forma que debería ser, sino que solo entienden el poder como es. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la actualidad en nuestro país estamos viviendo un cambio político importante porque se está saliendo del paradigma izquierda y derecha y se está haciendo como una mezcla entre la administración pública, es decir, el Estado a nivel como país está siendo de derecha y el Estado a nivel local, es decir, municipal, está siendo de izquierdas. Esa es la idea que se quiere establecer. Es una solución viable hasta el momento. No lo hemos comprobado porque ni siquiera han entrado a ese sentido, a desarrollar sus funciones, pero aquí viene lo importante, a lo que quiero llegar. No va a servir de nada crear esta idea y entender esta idea si las personas que van a ser alcaldes, regidores, síndicos, diputados suplentes, asesores, no entienden el poder en la forma que debería ser, sino que el poder, es decir, ser alcalde, ser diputado, lo entienden como ha sido hasta ahora. Una persona con poder que lo va a ejercer. Es decir, una persona que va a tener la facultad de decidir el rumbo del país, el rumbo de un municipio, sin la necesidad de ser un concepto de poder nuevo, un concepto de poder que nos ayude a salir de la situación en la que estamos. Es decir, si ya cambiamos casi a todos los alcaldes del país, casi a todos los diputados del país, y solo los cambiamos y no cambiamos su concepción del poder, no sirve de nada. ¿Por qué? Tenemos un nuevo partido ejerciendo el poder como se ha ejercido siempre. Esa es una de las cosas que como universidad debemos de promover y debemos de entablar en este momento. ¿Por qué? Bien, cambiar la estructura política del país. Mal, si la estructura del país nueva se monta en el poder que estaba. ¿Por qué? Vean, aquí viene algo importante. Aquí viene a lo cual quiero llegar. Dice Víctor, dice mi jefe que hubiera sido rico, sería un rico generoso porque sí tengo esa inclinación de dar. Me gusta mucho el hecho de dar lo que se tiene a los que no, como hace el gobierno actual. Vean, con respecto a esto hay una idea. La idea de poder que hemos desarrollado donde el poder es una facultad de dominar al otro, que el otro haga lo que yo quiera, que no haga lo que yo digo que no debe de hacer, esa forma de poder es viciosa. ¿Por qué? Porque como dicen en Juego de Tronos, poder es poder. Y ese poder al final hace que las personas sientan un desequilibrio frente a otra. Es decir, el poder, cuando uno lo ejerce, lo hace de manera distinta, lo hace cambiar a uno. Y esta frase donde dale poder a alguien y vas a saber quién es realmente es cierta. Si no, creo que en investigación social han hecho grupos y han elegido incluso líderes, no sé cómo se eligieron, pero hay representantes de grupo. Y hay personas que no hablan absolutamente nada y de repente las nombraron jefa de grupo y se convierten en dictadores, donde si no se hace lo que él dice, está malo. Y esto lo van a ir viendo a lo largo de la carrera, donde hay personas que van a tener una pequeña cuota de poder. Es decir, de repente una persona va a ser la más cercana a un licenciado y por ser cercana a ese licenciado se va a creer más que los demás y de repente va a empezar a tratar mal a sus compañeros. O de repente va a tener que ser el representante del grupo de la materia y se va a elevar su condición porque dice, no, es que yo soy representante. Por lo tanto, todo lo que se va a llevar a cabo en esta materia, yo debo de estar de acuerdo. El poder funciona así. Al menos el poder que conocemos nosotros. Por otra parte, debemos de reconfigurar, y ojo con la palabra que estoy diciendo, hay que reconfigurar el poder. Ya no debe de ser entendido como la voluntad de poder, como la voluntad de someter al otro, porque de eso lo vamos a estudiar a lo largo de esta unidad. Pero este día quiero establecer un concepto de poder del lado de el deber ser, es decir, el poder o la idea de poder que nosotros deberíamos de tener y del cual, por lo menos, hoy que se las explique, esperaría yo
que ustedes notaran de por qué es la diferencia de cómo actúo como docente. ¿Por qué? Muchos me han hecho la pregunta de que si yo fuera un funcionario público, es decir, si fuera alcalde, presidente, diputado, ¿qué sería lo que yo haría en ese puesto? Y más que contestar qué haría, lo primero que respondo es ejercer mi función, es decir, desde la posición que esté, ya sea de alcalde, diputado, presidente, ministro, lo que sea, desde esta nueva concepción del poder. Porque solo con cambiar la concepción del poder se cambia totalmente el quehacer de la vida política. Y ahora lo vamos a ver. Esta concepción del poder, del lado del deber ser, tiene tres elementos. El primer elemento se llama confirmación de la vida. Confirmación de la vida, se los estoy escribiendo en el chat para que lo manejen. El segundo elemento se llama consenso. Y el tercer elemento se llama factibilidad. Esos tres elementos van a configurar el nuevo concepto de poder. Y ya van a entender por qué. Vean, ¿qué idea se viene a la mente o qué idea se les viene a ustedes cuando hablo de conservación de la vida? ¿Qué creen que significa conservar la vida? Les pregunto y aprovechando el debate de filosofía que traían. Ojo, solo pregunto y se salen 4 de la clase. ¿Por qué lo hacen? Si no, voy a preguntar al azar. ¿Le vamos a preguntar a alguien? Para mí fue una de las partes que estaba, bueno, no pude tocar el día de ahora, pero sí me interesaba, que es de qué nos sirve tener la vida o tener tanta cantidad de habitantes si no damos una calidad. Entonces, para mí, el sentido de conservación de la vida es salvaguardar la existencia del ser con una calidad aceptable. Ok, perfecto, me llega. No sé si alguien más tiene otra postura. La pregunta es, ¿qué entendemos por confirmación de la vida? ¿Qué significa esto? Si alguien les pregunta, ¿qué significa conservar la vida? Sara Alejandra, ¿qué idea se le viene a la mente cuando digo confirmación de la vida? Ya le damos la palabra a Fátima. Sí, conservación de la vida. ¿Se me escucha, Lick? Sí, perfecto. Ah, ok, es que estoy un poco mala de la garganta. Chévere. Pero a mi ver, se podría decir de que la confirmación de la vida es como alguna ideología al respecto de lo que, valga la redundancia, desde que uno nace, va por un propósito definido que yo tengo o que cualquier persona puede llegar a tener. Y conforme va creciendo, prácticamente esas ideologías se van como confirmando. No sé si estoy en lo correcto o ando algo perdida. Más o menos, vamos llegando ya con las opiniones. Dígame, Fátima. No, yo quería decir algo con respecto a confirmación. A mí se viene de la vida, ¿no? Se viene la voluntad de querer, o sea, ¿En qué sentido? Es decir, que usted se levante en la mañana y tengo voluntad de vivir. A eso se refiere. No. O sea, ¿En ¿cómo qué sentido? explicarlo? La voluntad de que, como de lo que mencionaba mi compañero Salvador, en plan de qué tanto Okay. o sea, garantizar Okay. una vida bien para los demás, todas esas cuestiones. Ok, perfecto. Veamos, preguntémosle a alguien más. Vamos a preguntar a Joana Paniagua. ¿Qué idea se le viene cuando hablamos de confirmación de la vida? ¿Cómo salvaguardar la vida? Más o menos, ya vamos llegando. Joana.
Se nos quedó dormida la compañera Giovanni. Vean, para avanzar y no perder mucho el tiempo, cuando hablamos de confirmación de la vida, sí tiene que ver con conservar la vida en su sentido literal, es decir, no es que vamos a andar por el mundo matando gente o cosas por el estilo, sí, tiene que ver con eso, pero es algo más profundo con esto. Cuando hablamos de conservar la vida, es el fundamento filosófico de este concepto de poder, porque, vean, este tema que hoy traigo es un tema que deberíamos de ver en ética, el otro ciclo, pero lo traigo a colación porque es necesario. Siempre he dicho que el pensum de nuestra carrera está un poco mal planteado y antes de ver política deberíamos de estudiar ética. Es un principio fundamental porque primero va la filosofía, dentro de la filosofía está la ética, dentro de la ética está la política y dentro de la política está el derecho. En ese orden se tendrían que estudiar, cosa que no se hace así. Obviamente esto lo planteó un abogado que no había leído mayor cosa más que la Constitución, pero no vamos a decir más. Vean, cuando hablamos de conservación de la vida, es un principio ético que rige o debería al menos regir la conducta de las personas. ¿Por qué? Conservar la vida significa conservarla en su sentido de que si hay vida, tenemos que hacer todo lo posible por conservar esa vida, promoverla. Cuando hablamos de promover la vida, significa que debemos, en el sentido que decía Salvador y Engels, mejorar las condiciones en las cuales existe vida. Es decir, no solo se trata de conservar la vida y ya. La vida por sí misma es un bien sumamente, es el bien más valioso que existe, la vida, pero es un bien sumamente débil, que está en peligro constantemente. Cuando hablamos de promover la vida, significa mejorar las condiciones en las cuales se va a conservar la vida. Multiplicarla, y cuando digo multiplicar la vida no significa ir por el mundo y multiplicados, no significa eso, no significa que como ahora vamos a entender un nuevo concepto de poder, van a llegar a hablar ahora con su mamá y con su papá, miren, el link de política dice que hay que ir a multiplicar la vida, así que yo voy a multiplicar la vida este día. No se trata de esto, sino que cuando hablo de multiplicar la vida, significa que si ya promovimos un cambio estructural para que un sector de la población tenga las condiciones mínimas de vida, esas condiciones las debemos de multiplicar en todos. Es decir, si ya transformamos, por ejemplo, el tema de la comunidad de Manuel en Santa Ana, una comunidad que estaba ilegalmente establecida en esa zona, que hicieron ya una vida muchas personas ahí, que desde el 2005 se fueron hacia ese lugar, hasta el año pasado se les entregaron documentos y escrituras donde el Estado les cedía ese espacio para que ellos sean dueños de esa propiedad. Y tener una propiedad, una casa, parte de esa idea en la promoción de la vida. ¿Por qué? Ya no van a vivir en la incerteza de que va a llegar alguien un día y los va a desalojar de ahí. Tienen la certeza, la seguridad jurídica de que en ese, al menos en ese espacio mínimo, se pueden desarrollar como persona y como familia. Por lo tanto, ahí hay conservación y multiplicación de la vida. Ahora, eso hay que llevarlo a todas las comunidades donde no tienen escrituras y no están legalmente establecidas en ese espacio físico. Por lo tanto, a eso hacemos referencia con conservar la vida. Algo más, cuando hablamos de conservación de la vida, hay que tener un cuidado y un tratamiento delicado frente a esto. Porque frente a la conservación de la vida, se entienden una gran cantidad de cosas. Porque en primer lugar podríamos hacer el análisis filosófico de qué es la vida y muchos, por ejemplo, aquí se va a tocar sí o sí el tema del aborto. El aborto es un tema sumamente complejo que nos pone a favor o en contra. Y cualquier opinión es llevada al extremo, es decir sí al aborto solo porque sí y decir no al aborto solo porque no. Y no hay una reflexión sobre ello. Por lo tanto, este tema es complejo en cuanto a la confirmación de la vida, porque no es azar del destino meter este concepto en el nuevo poder, en el nuevo concepto de poder, esta idea de conservación de la vida, sino que no tiene un fundamento en el placer, es decir, hay que confirmar la vida. ¿Y por qué es confirmar la vida? Somos pro vida. No, momento, hay que tener cuidado con esto. La lectura política de este concepto hay que tenerla y manejarla con cuidado. ¿Por qué? Solo vean que tiene un fundamento
material. Y cuando digo un fundamento material, significa que físicamente existe el fundamento de por qué el primer elemento del poder debe de ser la vida. No está aferrado a ninguna ideología, no está aferrado a ninguna idea ni a ningún sentimiento. Está aferrado a un fundamento material. Y veamos, ¿cómo funciona el cerebro humano? Cuando planteo esto, ¿cómo funciona el cerebro humano? No me vayan a decir que con hormonas, que con serotonina, no sé qué, que con un impulso eléctrico, no. Sino que cuando hago la pregunta de cómo funciona el cerebro humano, es decir, cómo funcionamos materialmente nosotros, el cuerpo en sí, que está controlado por el cerebro, funciona de una manera magnífica. ¿Por qué? Veamos. Así como la compañera Alejandra, sí, Alejandra creo que le pregunté, decía, es que ando un poco mal de la garganta o ando un poco como engripada, sí, Sara Alejandra es. A veces nosotros de la nada, digamos, todo el día anduvimos bien, fuimos a fregar, fuimos a ver a nuestros amigos, salimos y llegamos anoche a la casa. Pero cuando llegamos a la casa nos comenzó el cuerpo a dar síntomas de que estamos enfermos, ¿no? Es decir, que me dio calentura, me puse un poco como gripe, se me empezó a cerrar la garganta y comencé a sentir síntomas de una enfermedad. Alejémonos del tema del COVID en este momento, sino que así como síntomas de me siento mal. Entonces se me quita el hambre y decimos en la casa, miren, fíjense que ando como calentura, ando entapeado, siento que me va a dar como gripe y me voy a ir a acostar porque me siento mal. Nos vamos a acostar con estos síntomas y al día siguiente nos levantamos tarde, pero nos levantamos bien, es decir, sin calentura, sin resfriado, nuestra voz amaneció perfecta, no hay tos, no hay ronquera. ¿Y por qué sucede eso? Porque en la noche me fui con síntomas de una enfermedad, de no sentirme bien, pero amanezco perfecto, como si nada. Y es porque nuestro cuerpo siempre materialmente va a defender la salud y eso significa conservar la vida, ¿sí? Todo el sistema inmunológico se puso a trabajar toda la noche para que usted se sintiera bien al día siguiente. Materialmente el cuerpo funciona así. Si no, otro ejemplo es que, digamos, un niño de 2, 3 meses, que es un niño sumamente indefenso, usted lo mete en una piscina, el niño sea como sea, sin tener un uso racional como nosotros, va a tratar de hacer lo que sea porque su cerebro va a funcionar para buscar el aire, que es lo que le va a dar vida. Por lo tanto, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, funciona bajo un principio que se llama un principio vida-muerte. ¿Por qué? Siempre va a tratar y va a hacer todo lo posible por conservar la vida. Si no, vean cómo el tema ahora sí del COVID, las vacunas han aprovechado este principio donde se nota que el cuerpo hace un registro de todas las enfermedades que ha tenido y nomás esa enfermedad vuelve a tocar el cuerpo sabe, tiene memoria y activa todos los anticuerpos que matan esa enfermedad. Por eso es que nunca nos vuelve a dar una gripe igual. Es decir, siempre que nos da gripe, significa que es otra cepa que el cuerpo no reconoce. Si esa misma gripe que ya tuvimos llega al cuerpo, el cuerpo la mata inmediatamente. Por eso es que en la noche nos sentimos un poco mal, pero al día siguiente como si nada, porque esa cepa de esa gripe ya la hemos tenido. Ahora bien, como el tema del COVID es un poco complejo, es una enfermedad más compleja, si bien es cierto, nosotros de repente tuvimos la enfermedad, se hace un poco más difícil volver a tenerla porque el cuerpo ya tiene esos anticuerpos. Eso es lo que aprovecha la vacuna, aprovechar los anticuerpos e inyectarlos a nuestro cuerpo para que no nos dé la enfermedad en el sentido o en la forma que nos iba a dar. Por lo tanto, esta idea de conservar la vida es un poco más profunda. Como les digo, no hace referencias a ideologías, no hace referencias a sentimientos, sino que es un impulso, es una cuestión material, porque nuestro cuerpo funciona así. Entonces, en primer lugar, el primer concepto que hace es que, ojo, cuando hacemos conservación de la vida, hace referencia a ello. Y hay que entenderlo en la siguiente forma.
Conservar la vida no solo en el sentido de que no voy a andar disparando, matando gente, sino que tiene que ampliarse mucho más. Por ejemplo, si yo fuese, en este sentido soy su docente, pero fuese un docente irresponsable donde no tengo ganas de dar clase, así que voy a decirle a la compañera Alba, a la compañera Allison, al compañero David, al compañero Freddy, que haga un debate sobre el aborto, quién está a favor y quién está en contra, y desen duro, hablen. Y yo solo voy a ser un mero espectador. Se agotó el tema, bueno, entonces le voy a decir al compañero Diego, al compañero Edwin, a la compañera Yanira y a la compañera Patricia que hablen del matrimonio igualitario, desen duro. Dele. Y ya estuvo, ya se acabó la hora de la clase, mucho gusto, nos vemos. Eso no es una clase y esa actitud está negando la vida. ¿Y por qué está negando la vida? Veámoslo en la siguiente forma. Sucede que cuando yo soy irresponsable frente a las obligaciones que tengo, estoy negándoles la posibilidad de transformación de sus vidas. Es decir, si yo no les doy clase y el contenido que les doy no existe y no tiene ninguna utilidad, al final les estoy negando la vida, porque un día usted va a necesitar de haber recibido esta clase y no va a poder desempeñar esta labor. De repente se va a convertir en un funcionario público, se va a convertir en un asesor, en alguien que va a estar cerca de quien debe de ejercer el poder y usted no va a poder desempeñar su labor. Y llevémoslo a otra materia, de repente imagínense que sea su docente de Derecho Constitucional o de Derecho Penal y yo no les enseño absolutamente nada. ¿Qué va a pasar con eso? Usted no va a poder desempeñar su labor y ahí estoy perjudicando su vida. ¿Por qué? El día que le hagan una entrevista de trabajo, quien le haga la entrevista va a notar que usted no sabe nada. Por lo tanto, por aquella clase que perdí, por aquella clase que no se la di bien, yo le estoy negando la vida. ¿Por qué? Porque le voy a transformar y le estoy negando la posibilidad de adquirir un trabajo estable y con ese trabajo estable usted va a transformar su vida, va a poder hacer su casa, se va a poder hacer de sus vehículos, va a poder acceder a seguro social. Usted como persona va a ampliar la vida. Por lo tanto, hasta en esas pequeñas cosas, por eso es importante que el primer elemento del nuevo concepto de poder sea confirmación de la vida, porque cuando yo actúo, estoy pensando en eso, en conservar, en promover y en multiplicar la vida. Ahora que les estoy enseñando esto, todas las decisiones que usted tome, debe de pensarlas en consecuencias últimas, es decir, ¿qué consecuencias va a tener que yo decida eso? Es decir, si yo decido recibir la clase dormido, ¿qué consecuencias tiene eso? Y las consecuencias son que usted mismo se está negando a usted la posibilidad de ser mejor y cuando desenvuelva profesionalmente, ¿se acuerdan que dormido recibieron la clase de Derecho Penal? Sí, y usted era el defensor de una persona que había sido procesada injustamente y no tuvo las herramientas para defender la integridad y la dignidad de esa persona. Por lo tanto, le está negando la vida porque gracias a que usted se durmió en clase, esa persona va a ir 6 años a la cárcel y son 6 años de vida que perdió y ahí en ese lugar está poniendo en riesgo su vida. Por lo tanto, todas las decisiones que tomemos tienen que tener a la base la conservación de la vida. ¿Por qué? Históricamente el ser humano ha sabido transformar y ha sabido utilizar este sentido. ¿Por qué? De ser nómadas, de andar para arriba y para abajo sin un lugar fijo, el ser humano decidió cambiar sus condiciones de vida y se estableció en un lugar, transformó su realidad, transformó muchas cuestiones y pudo desarrollar que toda la tecnología estuviera al servicio de él. Eso sí, ahora lo que está, la tecnología es al servicio del capital y no al servicio de la vida. Eso sí hay que entenderlo. Por lo tanto, nosotros debemos de promover que la tecnología también esté al servicio de la conservación de la vida, promulgación de la vida, promoción de la vida y multiplicación de la vida. Eso es importante. No sé si tienen alguna duda con respecto a esta idea de que el poder debe de ser entendido en primer lugar como conservación de la vida. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Ok, vean, y esto es importante. ¿Por qué?
porque esta idea de conservar la vida por sí sola no hace mayor cosa. ¿Por qué? Porque conservar la vida, existen muchas formas de conservación de la vida. Por lo tanto, el segundo elemento del poder es importante porque también no existe conservación de la vida en el sentido individual. No soy solo yo el que debe de conservar la vida, sino que la vida debe de conservarse en comunidad, debe de promoverse en comunidad y debe de multiplicarse en comunidad. Por lo tanto, el consenso debe de ser también parte de este nuevo concepto de poder. ¿Por qué? El poder como se ejerce ahorita es una persona decidiendo sobre los demás, imponiendo su voluntad, diciéndoles qué hacer. En cambio ahora, la comunidad debe de decidir, ojo con lo que estoy diciendo, debe decidir cómo quiere conservar la vida. Eso es lo importante. Por eso siempre les consulto a ustedes qué quieren y cómo quieren las cosas. ¿Por qué? Una cosa es que yo promueva la vida. Otra cosa es que ustedes como comunidad, como grupo, lleguemos al consenso de cómo quieren conservar la vida. Y esto es importante porque las comunidades son las únicas, los grupos son los únicos que saben sus necesidades y son los únicos que pueden decidirnos qué quieren como comunidad, como grupo. Un presidente puede ser muy bueno y todo, pero si no escucha a la comunidad, va a transformar la realidad, pero esa realidad, la comunidad no era lo que necesitaba, no era lo que le urgía a la comunidad. A las comunidades, a los grupos, es de preguntarle cómo quieren conservar la vida. Si yo fuese alcalde, por ejemplo, yo puedo llegar a una comunidad y decirles, miren, aquí les traigo un centro de cómputo y para todos los niños aquí van a haber clases de computación y de inglés. Y fui a la comunidad a averiguar si esa comunidad tiene agua. Fui a averiguar a ver si esa comunidad tenían estudio, es decir, podían leer y escribir, porque para recibir clases de inglés y para recibir clases de computación, al menos leer y escribir tienen que poder. Si no lo fui buen alcalde, sí, pero no conservé la vida y no creé consenso. Las comunidades tienen que decidir qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Por eso es importante que ahora los nuevos alcaldes y los diputados no legislen, no gobiernen como ellos quieren, sino que sean buenos administradores. Porque, ojo, y vean, esto es importante. ¿Por qué creen que Bolivia, con el tema de Evo Morales, ahí puede haber discusión porque es de izquierda y de una izquierda un poco, digamos, ortodoxa en el sentido de la izquierda? Hay debate sobre eso, pero se logró desarrollar Bolivia en gran cantidad con Evo Morales porque él era parte de una comunidad indígena y esa comunidad indígena entendía el poder no como esta capacidad que tiene un líder de hacer que la comunidad le obedezca y que la comunidad siga lo que él diga, sino que ellos en su comunidad indígena entienden el poder como un poder obedencial. ¿Y qué significa un poder obedencial? Él dice, es que yo ejerzo el poder, ojo, él como presidente dice, ejerzo el poder obedeciendo. La comunidad, la población me dice qué quiere y yo lo único que debo de hacer es ejecutar la voluntad del pueblo. Esa debería de ser el deber ser del ejercicio del poder. Acá hemos tenido diputados que llegan a ejercer su función en favor de sus empresas, en favor de ellos mismos. Hemos tenido alcaldes que llegan a hacer ejercicio de la administración del municipio y lo único que han hecho es pavimentar la calle donde ellos viven. Lo único que han hecho es hacer más grande su casa y la comunidad absolutamente nada. Por lo tanto, el poder debería de ejercerse obedeciendo. ¿Por qué? Si llegase alguien a su cuadra, a su colonia, ustedes como miembros de esa cuadra, de esa colonia, saben la necesidad más inmediata que tienen. Por lo tanto, ustedes no necesitan que les lleguen a decir qué les van a dar. Ustedes necesitan que esa necesidad inmediata que ustedes tienen se satisfaga. Por lo tanto, ahí entramos en cumplir el principio de conservación de la vida y el segundo elemento, que la comunidad tiene que decidir cómo quiere conservar la vida, porque es ella la que sabe sus necesidades. Tercer elemento, factibilidad. ¿Por qué? Es importante, porque de nada sirve promover la vida
y que lleguemos a un consenso y ese consenso no sea posible. De nada serviría crearnos todo un proyecto de participación ciudadana donde los alcaldes y los diputados van a hacer lo que la comunidad diga y la comunidad pide cosas imposibles, pide cosas que no son factibles. ¿Por qué? De repente, el ejemplo que les decía yo, donde un alcalde nos lleva a promover un centro de cómputo, donde va a haber clases de computación y de inglés, y la comunidad pide eso, y no pueden leer, no tienen aguas negras, no tiene servicio de electricidad, no tiene agua potable. Ahí hay un problema de comunidad. ¿Por qué? Ahí es donde entra el líder. El líder debe de hacer, promover la vida y crear un consenso, pero tiene que ser mediador de ese consenso, porque ese consenso debe de ser factible. Y aquí viene un tema ético. Y este concepto de poder que les estoy planteando lo dice Enrique Dussel. Y dice Dussel, está bien promover la vida, está bien crear el consenso, pero ¿qué va a pasar si la comunidad decide el consenso al cual llega es suicidarse como comunidad? Eso no es factible y no es posible porque lo que hay que hacer es la conservación de la vida y eliminar la vida no es un elemento de factibilidad. La comunidad debe de decidirse por la vida, por un consenso y este consenso debe de ser posible, debe de ser factible. Por lo tanto, esta idea va a ser el nuevo concepto de poder porque estos tres elementos van a crear un poder obediencial, es decir, quien ejerce el poder solo ejecuta la voluntad de la comunidad, la voluntad de un grupo, pero de este grupo debe de ser el grupo vulnerable, es decir, la población, no un grupo de poder. No puede ser la empresa privada a quien responda, no puede ser a un poder fáctico como las pandillas, no puede ser eso, debe ser grupos vulnerables, porque son ellos los que tienen en riesgo la vida siempre. Son ellos los que tienen posibilidades constantemente de no tener una vida digna. Por lo tanto, conservar la vida a través de un consenso, pero de un consenso factible, de un consenso posible. Ese va a ser el nuevo concepto de poder. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta con respecto a ello, a este concepto o a uno de estos tres elementos de poder. ¿Me escucho? ¿Podría repetir el concepto, por favor? Ok. El concepto de poder que está más, o más bien, el concepto de poder que debería ser es el siguiente. Poder es, y ojo, eso se lo voy a decir despacio para que lo puedan copiar. El poder es la conservación de la vida. El poder es la conservación de la vida a través de un consenso, a través del consenso de la comunidad o grupo, a través del consenso de la comunidad o grupo, y este consenso dará, este consenso debe ser factible. Y este consenso debe ser factible. Ese es el concepto de poder. Ahora bien, ¿sí, diga? No sé, David. Sí, nada más un comentario, licenciado. Dígame. Si todos conociéramos el concepto de este deber ser del poder, creo que las cosas serían diferentes porque nada más conocemos el ser del poder. A aquel manda, a aquel obedece, a aquel dice, a aquel actúa de acuerdo a lo que dicen. Entonces creo que este es el deber ser del poder. Me parece excelente. Esa es la idea, por eso les decía, qué bien que ya cambiamos no la estructura, sino el sistema político del país casi se cambió en un 100%. Quitamos casi a todos los alcaldes, les decía, casi a todos los diputados de otros partidos tradicionales, pero de nada va a servir
si solo se llegan a montar a la estructura de poder que existe. ¿Por qué? Porque el poder que existe en la actualidad es un poder, como lo hemos estudiado, como voluntad de poder. Yo ejerzo el poder porque tengo la facultad de hacer que el otro haga lo que yo quiera. Por lo tanto, mi función de alcalde es beneficiar a los míos, hacer la dirección del municipio según mi interés como alcalde, ser diputado, es decir, legislar, promover leyes en favor de mis intereses o en favor del grupo que me pagó la campaña. Eso es la estructura del poder tal cual está ahora. Ya cambiamos los sujetos que ejercen el poder, ahora cambiemos la estructura de poder. ¿Cuál sería la nueva estructura de poder? Una que conserve la vida, una que promueva el consenso y que a los consensos que lleguemos sean factibles. Esa cambiaría. Solo con eso, no estamos pidiendo nada más, que se cambie la forma de entender el poder y de ejercer el poder. Con eso nos transformamos como sociedad. Esa es la idea del deber ser del poder. No sé si alguien tiene otra duda o pregunta con respecto a esto. Lick puede dar el de factibilidad. La factibilidad hace referencia que al acuerdo que llegue la comunidad o grupo, y cuando digo grupo puede ser un sindicato, un grupo estudiantil, este grupo de clase, es un grupo vulnerable, no es un grupo de poder, sino que es un grupo vulnerable. Ese consenso, es decir, nos ponemos de acuerdo qué queremos como comunidad, qué queremos como grupo. Ese ponernos de acuerdo debe de ser posible, no debe de ser algo imposible, algo que es darles paja. Algo que sería darles paja, por ejemplo, ahorita podemos ponernos de acuerdo qué nivel de educación queremos y que el nivel de educación sea que desde el día de mañana comienzo a dar las clases en inglés, porque eso les ayudaría un montón que yo comience a hablar en inglés, los textos que le dé están en inglés, y eso les va a ayudar a tener una beca en el extranjero, yo les voy a ayudar a tener una beca cada uno al país que quiera. Ese consenso de promover la vida está bien, es un consenso, sí, pero no es factible. En primer lugar, porque no todos podemos inglés en un 100%. Es mentira que los 68 de 113 que están inscritos pueden inglés. Es mentira, no podemos inglés los 68. Y por lo tanto eso sería, al final, darles paja. De nada serviría eso porque no es posible y al final no conservaría la vida, no cambiaría la estructura de su vida, no tendría una repercusión positiva a esa decisión. Por lo tanto, la factibilidad está ligada a lo posible, a lo que de verdad se puede llevar a cabo, y si se lleva a cabo, de verdad va a cambiar las condiciones de vida suyas y las condiciones de vida de la comunidad. Eso sí, sería hablar de algo factible, que eso es posible y va a transformar de verdad materialmente las condiciones de vida de la comunidad o del grupo. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta con respecto a lo que estamos hablando. Lick, una pregunta que no me ha quedado algo muy claro. Dígame. Este nuevo concepto de poder no depende de una persona así, sino que de todo, ¿verdad? Ojo, es importante tu pregunta porque para que este nuevo ejercicio del poder se dé, depende, por ejemplo, del alcalde que llegue a actuar ya así con el poder, depende del presidente que actúe así, depende del diputado que actúe así. Es decir, esta idea de poder depende, es decir, de este ejercicio, de este nuevo concepto de poder, depende de la persona que esté encargada de convertirse como en el orquestador, de ser el líder de ese ejercicio. Pero a la hora de que si el alcalde lleva este nuevo concepto de poder, va a depender de la comunidad qué es lo que se va a hacer con el poder, porque el alcalde ahora ya no va a ser la sede del poder, sino que él va a ser un administrador, él va a ser un ejecutador del poder que ahora tiene la comunidad. Ahora el poder ya no está en alguien, ahora el poder está en la comunidad, el poder está en las necesidades de los grupos, porque ellos son los que van a decidir qué hacer, y yo alcalde, yo diputado, yo presidente, solo tengo la facultad de ejecutar lo que ustedes como comunidad deseen o al consenso que comunidad hemos llegado. Lo único que debo de garantizar yo es que ese consenso sea posible. ¿Por qué? Por ejemplo, como comunidad de Santa Ana, Chalchuapa, Tiquisaya,
el porvenir, no sé qué. Como municipio podemos llegar a una cosa bastante astral, pero los recursos que tiene nuestro municipio a lo mejor no den para eso. Por lo tanto, ahí sí mi labor como alcalde es, bueno, estos son de los recursos que disponemos, ¿qué hacemos con esos recursos? Estas son las posibilidades que como alcalde tengo, ¿qué hacemos con esas posibilidades? Ese sería un ejercicio nuevo del poder. Y en ese sentido ya dependería de todos. Pero para que se llegue a ese involucramiento, para que todos participen del poder, es una decisión que el funcionario debe de tomar. Si se va a quedar con la estructura antigua del poder o con este nuevo concepto de poder. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta con respecto a esto. ¿Todo claro? ¿Podríamos entender como un representante legal? Hay que tener cuidado con el tema de la representación legal, porque la representación legal, desde el derecho, por ejemplo, los abogados pueden ser representantes legales y nosotros no tenemos mayor cosa que hacer lo que nuestro mandante diga. No hay que entenderla tan literal, la representación legal. ¿Por qué? Por ejemplo, el representante legal del Estado salvadoreño es el fiscal general, que nada tiene que ver con la administración pública. Entonces hay que tener un poco de cuidado. El consenso no me quedó claro. Vea, el consenso básicamente es ponerse de acuerdo, consultar a la comunidad qué quiere, a qué rumbo o cómo quiere conservar la vida. Por eso les decía que conservar la vida debe de ser entendido en las consecuencias últimas. Puede ser promover el desarrollo académico, puede ser promover el desarrollo local, el desarrollo financiero, el desarrollo cultural, todo aquello que como finalidad última tenga cambiar las condiciones de vida. Como decía Salvador y Fátima, yo me quedo con eso. Cuando hablamos de conservar la vida significa no solo conservar la vida y ya, sino que tenemos que promover que esa persona que vive tenga las condiciones mínimas para vivir bien y desarrollarse como persona. Entonces, ¿qué necesita esta persona? ¿Qué necesita esta comunidad para tener condiciones dignas, para tener condiciones para desarrollarse como persona? Eso lo sabe la misma comunidad, lo sabe cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos para lograr eso? Por lo tanto, el consenso debe de girar en torno a esas necesidades. ¿Qué es lo que necesita esa comunidad? ¿Qué es lo que necesita ese grupo social para desarrollarse como persona, para mejorar sus condiciones de vida? Ese es el consenso. Consultar y ponerse de acuerdo cómo quieren conservar la vida, la comunidad o el grupo. Ese es el consenso, ponerse de acuerdo. Ok. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta con respecto a esto. ¿Alexis? ¿No? No, todo claro. Ok, perfecto. Entonces, básicamente, eso sería la clase de este día.